vamos a hablar de un personaje de la historia muy controversial, admirado por muchos, malinterpretado por otros. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Nicolás Maquiavelo. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿Dónde nació Nicolás Maquiavelo? En Florencia, lo que hoy es Italia, en el año de 1469, el día 3 de mayo. ¿En donde estamos exactamente? En el pleno Renacimiento italiano. Y como era Florencia en ese tiempo, te preguntarás, pues era nada más y nada menos que una ciudad en su máximo apogeo, rica, brillante y peligrosamente inestable. La familia de Maquiavelo venía de una familia, digamos, burguesa menor. No tenía títulos nobiliarios, no tenía la gran fortuna, pero sí había recibido una muy buena educación. Y esto es clave, ya que esta educación humanista, que se la dio su padre, que era abogado, le dio acceso al latín, a la historia clásica y también a los autores clásicos. Hay que recordar que a finales del siglo XV, Italia no era un país per se, eran varios reinos o principados que estaban aislados en toda la península. Pero básicamente estaba dividido en cuatro. Uno, las repúblicas, que eran Florencia y Venecia. Dos, los principados, como el de Milán. Tres, los estados pontificios y también algunos reinos extranjeros por ahí. Y regresando a Florencia, era una república, pero una república muy frágil. Tenía luchas internas, golpes de estado y también cambiaban de régimen muy frecuentemente. Por eso decía que era un poquito inestable. ¿Cuál era la familia dominante de aquí? Se preguntaron ustedes, nada más y nada menos que los Medici. A veces gobernaban directamente, a veces eran expulsados y esto fue clave para Maquiavelo porque sabe que nada es estable, todo es cíclico. Un dato importante también en contexto para entender a Maquiavelo es que en este momento no existe el Estado moderno, no existen ejércitos nacionales permanentes, por decirlo así. Era un lugar lleno de mercenarios que constantemente cambiaban de bando y los aliados hacían exactamente lo mismo. Entonces podemos decir que Maquiavelo creció viendo repúblicas caer, príncipes traicionar y también ciudades perdiendo su libertad. Y con esto llega el año de 1498, donde Maquiavelo da un salto al gobierno. Tras la caída del régimen teocrático de Savonarola, Nicolás Maquiavelo es nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia. Aquí básicamente aprende de espionaje, de diplomacia, de políticas militares y de misiones de relaciones exteriores, por decirlo así. Él básicamente no decide nada aquí porque estaba en unas posiciones un poquito abajo, pero lo ve todo. Y aquí llega un gran punto de inflexión en esta historia, que se preguntarán ustedes, en 1498 hasta aproximadamente 1512, Italia es invadida por Francia. Y con esto se arma un relajo porque España interviene, porque ahí están los papas, y estos mismos papas mandan sus ejércitos para defender a Florencia. Es decir, un desastre, las ciudades cambian de manos como de calzones. A esto se le llaman las guerras italianas y esto sirvió mucho para Maquiavelo porque empezó a detectar a unos ciertos personajes llamados los mercenarios, cosa que él detestaba. ¿Por qué los detestaba? Se preguntaron ustedes. Pues porque traicionan, huyen y venden sus lealtades. Es por esto mismo que Nicolás Maquiavelo propone que existan milicias territoriales, es decir, soldados que defiendan su misma tierra, que para esa época no era tan común. Y con estos pensamientos, su mismo trabajo lo lleva a conocer a un personaje de la historia muy especial, llamado César Borgia. Borgia es brutal, calculador, entiende lo que es la política. Y Nicolás Maquiavelo no lo admira directamente, pero sí lo estudia. Y al estudiarlo, llega a su gran idea central. ¿Cuál es esta? Te preguntarás. Que la política real no sigue reglas morales. ¿Qué es lo que sigue? Necesidad, fuerza y oportunidad, es decir, virtud y fortuna. Y en 1512 llega un golpe de fortuna, no precisamente para Nicolás Maquiavelo, que es que los Medici regresan al poder. Con esto, la república cae y Nicolás Maquiavelo es destituido, arrestado y torturado. Con esto, Nicolás se va exiliado a una finca que tenía su familia en Salcacciano, in Val di Peccia. Y justo aquí, en este lugar, es donde escribe su gran obra maestra llamada El Príncipe. Con El Príncipe, Nicolás Maquiavelo rompe con siglos de pensamiento político. Es decir, no habla de reyes ideales, no habla de virtudes cristianas, sino que habla de resultados. Si podemos decir qué es el príncipe en una sola frase, ya les puedo decir. Es el fin justifica los medios. Puntos clave, menciona que es mejor ser temido que amado, si es que no se puede ambos, que la crueldad debe ser rápida y útil, y que la moral privada no gobierna la política. ¿A quién utilizó Nicolás Maquiavelo de referencia para
escribir su libro, pues a nada más y nada menos que a César Borgia, como se los había dicho. Así que de esta forma exhibe a César Borgia como un gran eliminador estratégico de sus enemigos. También habla de cómo utilizó el miedo para conquistar nuevos territorios, o más bien para controlarlos. En fin, dice que quien tiene la narrativa política lo tiene todo. Y como les había comentado, tiene dos conceptos clave para toda su línea narrativa. ¿Cuáles son? Virtud y fortuna. ¿Qué significan estos? Virtud, que es capacidad, audacia e inteligencia para gobernar, y fortuna, que es el azar, la suerte y las circunstancias, que uno no puede controlar. Entonces, básicamente dice, enfócate en la virtud y deja que la fortuna siga tu camino, no el camino de todos, el tuyo. ¿Cuáles son las consecuencias de la publicación del Príncipe? Pues ya te las imaginarás. Empiezan a circular los manuscritos por toda Italia y esto incomodó a muchísima gente, pero a tres personajes muy especiales. Primero, a la iglesia, a los papas. Segundo, a los príncipes, es decir, a las monarquías. Y tercero, a los moralistas, es decir, a toda la ala conservadora. ¿Y de qué se le acusaba, te preguntarás? Pues de cinismo, de inmoralidad y también de enseñar la tiranía. Justo poquito después de esto, Nicolás Maquiavelo muere en Florencia el 21 de junio de 1527 a los 58 años. Murió sin algún cargo político relevante, sin tener el favor de los Medici, que fue precisamente el motivo por el cual escribió todo esto, pero sin saber que El Príncipe, es decir, este libro, lo haría inmortal. El Príncipe se publica póstumamente, es decir, ya que ya no estaba con vida, en el año de 1532. Y te preguntarás, ¿fue un fracaso o fue una victoria intelectual? Pues en ese momento, Nicolás Maquiavelo había sido visto como un funcionario de bajo nivel, como un dramaturgo menor y como un pensador incómodo. Eso fue todo en los primeros años. Pero después viene su gran promotor. ¿Quién es? Nada más y nada menos que la Iglesia. El Príncipe entra a la lista de Index Librorum Prohibitorum. ¿Qué significa esto? Que su libro está prohibido y no hay nada más espectacular para el morbo que prohibirlo. El nombre de Nicolás Maquiavelo era un sinónimo de engaño, de manipulación y de maldad política. Esto le cayó como anillo al dedo a un muerto. Tanto así que se hizo tan famoso en los siguientes años que el libro del Príncipe fue el libro de cabecera de nada más y nada menos que de Carlos V, Federico II de Prusia y Napoleón Bonaparte. Lo leen para entender el poder, no tanto para justificarlo, pero en realidad es una joya para entender de dónde vienen los impulsos del control del poder, que se siguen usando hasta ahora. Maquiavelo nos deja tres herencias claves. La primera es el primero en separar la moral política de la moral religiosa. La segunda es pensar el poder como un fenómeno humano, no como un tema divino. Y la tercera, que es enseñar cómo entender el poder, no equivale a justificarlo. Nicolás Maquiavelo murió sin pena ni gloria, pero nos dejó un libro que siguen leyendo los poderosos en silencio, porque la verdad duele e incomoda, pero al final de cuentas es la verdad.